Hola, mi nombre es Ingrid Tatiana y soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy les vengo a hablar de qué es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica, también conocida como ciencia del derecho, es el estudio sistemático y científico del derecho, abarcando tanto el derecho positivo vigente como el derecho histórico, con el objetivo de comprender su naturaleza, estructura y aplicación en la sociedad. Según Whitaker 2015, la ciencia del derecho es una ciencia social empírica que tiene órdenes jurídicos determinados como objeto de conocimiento. En época posterior, replantea que el derecho consiste en fenómenos y normas, y la ciencia del derecho, en sentido estricto, se ocupa de las normas. Hoy les vengo a hablar de qué es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica, también conocida como ciencia del derecho, es el estudio sistemático y científico del derecho, abarcando tanto el derecho positivo vigente como el derecho histórico, con el objetivo de comprender su naturaleza, estructura y aplicación en la sociedad. Según Whitaker 2015, la ciencia del derecho es una ciencia social empírica que tiene órdenes jurídicos determinados como objeto de conocimiento. En época posterior, replantea que el derecho consiste en fenómenos y normas, y la ciencia del derecho, en sentido estricto, se ocupa de las normas. Ciencia jurídica. Para Noguera 2015, la ciencia jurídica se entiende como el estudio sistemático y organizado del derecho, centrado en la descripción del aspecto normativo del mismo. Su objetivo principal es analizar y comprender el derecho vigente en un tiempo y lugar determinados. Viéndolo como un conjunto de normas, las ciencias jurídicas no se dedica a juzgar la conveniencia de las leyes, sino a entender su estructura y funcionamiento. ¿Cómo surge la ciencia jurídica? Esta rama del conocimiento tiene sus raíces en la antigua Roma, donde surgieron las primeras teorías y conceptos sobre la ley y la justicia. Ahí se desarrollaron diferentes corrientes filosóficas y enfoques en la ciencia jurídica, como el derecho romano, derecho canónico, derecho natural y el positivismo jurídico, según Monroy. Antigüedad. Civilizaciones como Roma sentaron las bases del pensamiento jurídico con la creación del sistema legales complejos y la formulación de conceptos como la justicia y la equidad. Edad Media, Renacimiento e Ilustración, el surgimiento del derecho natural racionalista y la codificación del derecho marcaron un punto de inflexión, buscando sistematizar y racionalizar el derecho. En el siglo XIX y XX se consolidan diferentes escuelas de pensamientos jurídicos, como el positivismo jurídico, el historicismo jurídico y la jurisprudencia analítica, cada una con sus propios enfoques y métodos de estudio. Actualidad. La ciencia jurídica continúa evolucionando, incorporando nuevas perspectivas con la sociología del derecho, la teoría de los derechos humanos y el análisis económico del derecho. Enfoques de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica abarca diversas ramas como derecho público. Estudia las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, incluyendo el derecho constitucional, administrativo y penal.
Derecho privado. Regula las relaciones entre particulares como el derecho civil, mercantil y laboral. Teoría general del derecho. Estudia los conceptos generales y las estructuras básicas del derecho. Filosofía del derecho. Reflexiona sobre los fundamentos filosóficos del derecho como la justicia, la validez y la legitimidad de las normas. Sociología del derecho. Analiza la relación entre el derecho y la sociedad, estudiando cómo las normas jurídicas influyen en el comportamiento social y cómo la sociedad influye en la creación y aplicación del derecho. Derecho comparado. Compara diferentes sistemas jurídicos para identificar similitudes y diferencias buscando comprender mejor el derecho en su diversidad. ¿Cómo se relacionan las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico? Las fuentes del derecho son los actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad de crear normas. Estas pueden ser leyes, costumbres, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho, entre otros. El ordenamiento jurídico es el sistema completado de normas jurídicas que rige un determinado lugar. Ese sistema se organiza de manera jerárquica, donde unas normas tienen mayor rango que otras y se complementa con principios y criterios que buscan la coherencia interna, según Mendes. Fuentes del derecho. Primera, la ley. Es obra de la razón que la voluntad ejecuta dándole su sentido imperativo. La ley en sentido jurídico se define entre la ley en sentido material o sustancial y ley en sentido formal. Segunda, la costumbre. Es una práctica o uso generalizado que se cumple bajo el convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica. También derecho consuetudinario es una fuente del derecho que se basa en la práctica reiterada y aceptada de una conducta en una comunidad, la cual adquiere fuerza vinculante a falta de ley escrita o para complementar la existente. Tercera, jurisprudencia. Es conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Noruega, 2015, página 566. A. Las normas jurídicas individuales contenidas en las decisiones pronunciadas por los jueces y tribunales. B. Los principios generales enumados de los fallos uniformes, pronunciados por las tales jueces y tribunales para fines indicados. Tratados internacionales, actos jurídicos. Fuentes del derecho. Actos jurídicos. En una manifestación exterior de voluntad que se hace con el fin de adquirir, transmitir, modificar o extinguir un derecho que produce el efecto requerido por su autor, en razón de que el derecho sanciona tal manifestación de voluntad. Se caracteriza por la voluntad de personas o persona que deseen que el acto alcance un acto jurídico. Que el derecho una este acto en efecto jurídico en razones de que efecto ha sido querido por el autor o los autores del mismo. Los actos jurídicos se dividen en dos categorías. Primera, los que exigen el concurso de dos voluntades. Segunda, los que exigen solamente una voluntad, acto unilateral. Tratados internacionales. Describe los acuerdos internacionales generales, llamances, convenciones, pactos, acuerdos, convenios, cartas, protocolos y etc. Tipos de tratados. Bilaterales, acuerdos entre dos estados. Multilaterales, acuerdos entre 3 o más estados. Abiertos, permiten la adhesión de nuevos estados después de su entrada en vigor. Cerrados, no permiten la adhesión de nuevos estados después de su entrada en vigor.
Ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el sistema completo de normas jurídicas que rigen un determinado lugar. Este sistema se organiza de manera jerárquica, donde unas normas tienen mayor rango que otras, y se complementa con principios y criterios que buscan la coherencia interna, según Méndez 2017. Componentes del ordenamiento jurídico: A. Normas. B. Principios. C. Fuentes del derecho. C. Jerarquía normativa. Características del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un sistema complejo y dinámico que busca regular la vida en la sociedad a través de un conjunto de normas y principios interrelacionados. Unidad. Se refiere a la coherencia interna del sistema, donde todas las normas se relacionan entre sí. Plenitud. Busca que el ordenamiento jurídico contemple soluciones para todas las situaciones posibles, aunque a veces pueden existir lagunas legales. Coherencia. Evita contradicciones entre las normas. Vigencia. Se refiere al tiempo en que las normas es aplicable. Eficacia. Se refiere al cumplimiento de las normas.